Una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros estudiantes es ¿qué cursos debo tomar y en qué orden para convertirme en un desarrollador web? Porque generalmente tienen una idea de una aplicación, una idea de negocios con algunas funciones específicas y necesitan saber qué cursos les van a enseñar a desarrollar esa aplicación en particular, lo cual está muy bien. Sin embargo, la pregunta viene con trampa. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa significa ser desarrollador web? Si haces Angular, ¿eres desarrollador web? Si haces Python, si haces base de datos con MySQL, MongoDB, Firebase, si haces Go, Java, HTML y CSS nada más, ¿eres desarrollador web? Son varios tipos de desarrolladores web. ¿Hay tantos caminos para ser desarrollador web? En realidad sí. El desarrollo web es una disciplina gigante que agrupa bastantes áreas y bastantes roles. Hay muchos caminos por los cuales irte. ¿Por qué? Porque la web es abierta y universal. La web no está ligada a ninguna tecnología específica, no está ligada a un sistema operativo, no está ligada a algunas herramientas determinadas, ni siquiera a alguna empresa determinada. De hecho, existen empresas que quieren adueñarse de la web y esa es otra historia que veremos a lo largo de este curso. Pero como tal, la web es abierta. Cualquier empresa puede desarrollar un sitio o aplicación web sin necesidad de licencias, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, sin necesidad de estarle pagando algunos derechos a algún gobierno o alguna empresa. Eso hace que la web dé infinitas posibilidades para desarrollar. Incluso hoy en día es tan poderosa la web que podemos hacer allí, dentro de la web, videojuegos y podemos hacer incluso aplicaciones como las aplicaciones de escritorio, súper complejas y súper sofisticadas, completamente web. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿qué cosa es un desarrollador web? Bueno, un desarrollador web es cualquier persona que se dedique al desarrollo web. Suena a burla, ¿cierto? Es que son muchas áreas. Y en este curso gratuito de EDTeam, lo que buscamos es enseñarte todos esos caminos posibles que te van a llevar a convertirte en algunos de los roles del desarrollo web para que tú elijas qué camino tomar. Hay algunos caminos que pueden ser obligatorios porque son tecnologías web básicas y algunos caminos opcionales que ya tú los vas a decidir según tus gustos o según el objetivo que tengas para tu carrera o para las aplicaciones que quieras desarrollar. Este curso, repito, es completamente gratis y si quieres conocer todo el enorme, gigantesco y laberíntico mundo del desarrollo web, quédate hasta el final de este curso. Si lo estás viendo por YouTube, te cuento que el curso completo lo puedes ver en ed.team/cursos/web. Así que comencemos. ¿Quieres convertirte en desarrollador web profesional? Este curso gratis te enseñará cómo funciona la web, qué roles existen y todos los caminos posibles que puedes tomar en esta profesión. Comienza a verlo gratis en ed.team/cursos/web. El link lo encontrarás en la descripción del video. Nos vemos en clase. Lo primero que debes aprender en este curso, obviamente, es qué cosa es la web, qué entendemos por web. Y para explicártelo te voy a poner el sencillo ejemplo siguiente. Mira, piensa en un libro o en un documento. Antes de la web, los documentos no tenían forma de conectarse unos con otros. Lo más que podía hacer el autor era poner una nota al pie o al final indicando otras referencias. Por ejemplo, para más información, busque el libro tal en el capítulo tal, página tal, de tal autor y listo. Y el lector o el investigador tenía que por su propia cuenta buscar ese otro documento. Era un proceso manual largo. Y ojo que no estoy hablando tan solo de documentos físicos, también documentos digitales, porque ya existían documentos digitales para aquellas épocas. Entonces a alguien se le ocurrió la siguiente idea: ¿por qué en vez de estar sufriendo, no hacemos que los documentos se puedan conectar unos con otros? Así ya no estamos brincando manualmente, ¿no? Que es bastante tedioso. Este señor empezó en el año 1989 el proyecto que hoy conocemos como web. Este señor se llama Tim Berners-Lee y es quien creó la web, con la idea de que los documentos deberían poder conectarse unos con otros, creando una gran red por la cual cualquier persona, no solamente los científicos, porque era muy complejo para aquellas épocas, pero que cualquier persona pueda navegar por esta información, brincando entre uno y otro documento.
de tal manera que el acceso a la web, a la información, se convierte en un derecho universal. Es decir, no solamente era un tema técnico, también había un tema ya de principios de Tim Berners-Lee. Entonces, ¿cómo vamos a crear estas conexiones? Para eso, él crea el concepto de link o hipervínculo, hyperlink. Así es como le llamó él en su momento. Claro que ahora todos le decimos link a secas y se acabó, ¿cierto? Pero el nombre que le dio era hyperlink, es decir, un hipervínculo que puede conectar un documento con otro. Entonces estas rayitas azules, digamos que representarían a esos hipervínculos. Pero esos hipervínculos, ¿a dónde apuntarían? Para eso, él definió el concepto de URL. La URL sería un identificador único que tendría cada documento. Esto significa Uniform Resource Locator. Y aquí hay una palabra importante que tú debes aprender y memorizarte en tu camino como desarrollador web. Resource o recurso. Un recurso es todo documento, para simplificarlo, ¿sí? Todo documento, archivo que puedes encontrar en red. Ya sea una página web, una imagen, un video, un archivo de código, lo que sea. Todo eso son recursos. ¿Listo? Entonces, cada documento, cada recurso tiene su propia URL única e irrepetible. De esa manera, el link puede saber a dónde apuntar, cuál será su destino. Entonces, si hablamos aquí de que este es el documento A, este es el B y este es el C, cada uno de esos documentos va a tener su propia URL. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está ese hipervínculo, ese hiperlink? Ese hyperlink está en el mismo texto. Aquí vamos a poner una rayita azul indicando que es el link, el enlace. O sea, dentro del texto yo puedo crear un enlace, que es lo que tú conoces ya como web hoy en día, ¿no? Haces clic en un enlace dentro del texto y te lleva a otro lugar. En ese tiempo era magia pura, era algo completamente nuevo. Entonces, como el link yo lo voy a poner dentro del texto, necesito una forma de escribir texto que contenga links. ¿Se entiende? Entonces, para eso, él crea el lenguaje HTML, que es el lenguaje con el que se construye toda la web. HTML significa Hypertext, de ahí viene la HT, Hypertext Markup Language. Bueno, language se entiende, ¿no? Lenguaje. Pero ¿qué cosa es markup? Markup significa marcado, porque HTML lo que hace es que marca las partes de un documento diciendo esta parte es un título, esta parte es una tabla, esta parte es una imagen, esta parte es un enlace, ¿te das cuenta? Eso es marcado. Entonces, el hipertexto, ¿qué viene a ser? Viene a ser un texto que contiene enlaces. Fantástico. Y recuerda que HTML es el lenguaje con el que se crea la web. Así que si tú quieres aprender HTML, tenemos obviamente un curso en Edeteam de HTML. Listo. Entonces, por ahí puedes comenzar tu camino al desarrollo web. Ahora, falta un detalle. Tenemos HTML, tenemos las URL, los links, pero todo esto es a través de la red. No es en una sola máquina. Entonces necesitamos que la información viaje por Internet. Entonces, lo que nos falta en este punto es un protocolo de comunicación. Por ejemplo, Internet, que ya existía desde los años 60, mira que estamos ya casi en los años 90, Internet tenía el famoso protocolo que hasta hoy usamos, TCP/IP, que es un protocolo de comunicación que lo que hace es que cuando tú mandas información por la red, esta información se parte en pedacitos llamados paquetes y en su destino se vuelven a juntar para recrear el archivo original. Pero este es un protocolo general de toda la Internet. Para la web específicamente, para mandarse documentos HTML, había que crear otro protocolo, es decir, un conjunto de reglas para que el destino y el origen se puedan comunicar y no haya un problema de comunicación en el camino. Entonces también crea este protocolo llamado HTTP. ¿Qué significa HTTP? Hypertext, mira la HT que también está en HTML, Hypertext Markup Language. Perdón,
Hypertext Transference Protocol, perdón, Markup Language es el HTML. Este es Transference Protocol, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. Y seguramente esto te traerá recuerdos como las páginas web que comienzan con HTTP, ¿no? http://ed.tim. O también seguramente has visto https://ed.tim. ¿Qué significa esa S? Esa S de acá significa seguro, secure. O sea, la conexión es segura y no se van a robar tus datos. Pero ese es otro tema un poco más avanzado. ¿Ya? No nos saltemos. Entonces ya tenemos todos los elementos de la web. Tenemos, los voy a marcar con otro colorcito. Tenemos aquí a HTTP, tenemos al lenguaje HTML, tenemos el concepto de URLs y el concepto de el hyperlink. ¿Listo? Con esos conceptos ya tenemos la web y los documentos pueden conectarse unos con otros. Entonces, si tengo un documento acá, y otro acá, y otro acá, y otro acá, y muchos documentos, muchos documentos, estos se pueden conectar a nivel global. Por global me refiero a mundial. Es decir, este con este, este con este, este con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Todos. Por eso es que hablamos de navegar, ¿no? Cuando estamos cambiando entre documentos, haciendo clic aquí, clic allá. Y esto es global. Este documento de aquí podría estar en Perú, en la China, en Estados Unidos, en Colombia, y todo es global. Al ser global, empezamos a usar el término de World Wide Web, es decir, red de alcance global. Y de acá vienen las famosas 3W con las que se nombraba a casi todas las páginas web en sus inicios, ¿no? www.yahoo.com. Ahora casi que nadie usa las 3W porque es un tema ya más histórico que otra cosa. Así que no es necesario que las páginas ahora tengan 3W. Es un tema histórico. Pero hay un tema interesante acá. Y es el siguiente. Todas estas cositas que ves por acá, estos documentos que estoy marcando acá, mira, con azulito. Estos documentos, ¿qué son? Documentos creados con un lenguaje. ¿El lenguaje? HTML, ¿sí o no? Documentos HTML. Y esos documentos HTML reciben un nombre que seguramente tú has escuchado muchísimas veces y por eso estás en este curso. Ese nombre es página web. Entonces, cada documento HTML es una página web. Y todas las páginas web conectadas en red a nivel mundial son la web. Ahora que ya sabemos qué es la web, entendamos cómo funciona. La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. Tú tienes aquí tu computadora y hay un servidor donde se aloja, se almacena esa página web. Entonces, esta máquina viene a ser el cliente porque es el que solicita al servidor la información. Entonces, aquí hay un proceso llamado petición y un proceso de regreso llamado respuesta, que en inglés sería request, response. Te lo digo porque se usan mucho esos términos en inglés, ¿sí? Request, response. Entonces, el cliente es tu dispositivo, tu computadora, tu laptop, tu teléfono, tu tablet, cualquier dispositivo desde el cual tú solicites una página web. Entras a ed.tim para ver tus cursos o entras a YouTube para ver un video. Entonces, tu computador es el cliente. Hace la petición, el servidor revisa si tú tienes los permisos adecuados y de ser así, te entrega los recursos. Básicamente, así es como funciona. Obviamente, toda esta conexión se hace a través de Internet. Si no hay Internet, pues no se puede hacer esta conexión. Entonces, la web, aunque no es lo mismo que Internet, necesita de Internet para funcionar. Ahora, ¿la computadora necesita algún software especial? Sí, la computadora cliente necesita un software, vamos a poner acá, software llamado navegador web. Navegador web.
¿Y el servidor necesita algún software especial? Por supuesto. El software que necesita es el software de servidor web. Sí, tal cual. Se llama servidor web el software. Entonces, ¿qué navegadores web existen? Existe, por ejemplo, Google Chrome, que es el más usado en el mundo actualmente. Existe Microsoft Edge, que también es muy interesante. Existe Brave, existe Firefox, existe Opera, etcétera, ¿no? ¿Qué servidores web existen? Existe, por ejemplo, Apache, que es de los más conocidos. Existe también Nginx, por citar a los más conocidos. Y luego cada lenguaje puede crear sus propios servidores web. Es decir, las dos como tal son computadoras normales. El servidor puede ser una computadora mucho más potente porque requiere estar encendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque si se apaga el servidor, cuando el cliente haga la petición, el servidor va a estar apagado y el cliente nunca va a encontrar la página. Por eso se suele usar computadoras bastante más potentes, pero en el fondo, más allá de la potencia, son computadoras con lo mismo. Lo que cambia es el software. Acá tenemos un navegador web que nos permite interpretar la respuesta del servidor porque el servidor te entrega recursos y código. El navegador web lo que hace es con ese código y esos recursos empezar a construir en ese momento la página web y te la muestra en pantalla. Por eso a veces se puede demorar porque tal vez la respuesta es muy pesada, tu internet es lento, entonces demora un poco, o tal vez tu internet es bueno, pero la respuesta es bastante pesada, entonces el navegador web demora en procesarla. O tal vez la respuesta no es pesada, tu internet es bueno, pero tu máquina cliente es bastante básica, con pocos recursos. Y como el navegador web tiene que hacer el proceso de mostrar, de construir en tiempo real la página, puede demorar un poquito más. Pero al final los dos son computadoras y cada uno de ellos tiene su propio software. En este punto me parece interesante explicar esto de acá, mira. Acá tenemos una infografía de Internet versus Web. Son conceptos diferentes, pero que se apoyan mutuamente. La Internet es la infraestructura de comunicación entre dispositivos, ¿no? Todas las antenas, satélites, switches, etc. Internet nació en los años 60 como un proyecto militar. Internet funciona con el protocolo TCP/IP, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y un ejemplo de Internet es WhatsApp. WhatsApp, por ejemplo, se usa desde el teléfono y no tiene versión web. De hecho, la versión web ya existe, pero fue después, ¿no? Porque la gente quería usarlo desde web también. En cambio, web es un conjunto de documentos HTML que ya hemos visto. La web fue creada en 1989, o bueno, se empezó su desarrollo porque técnicamente la primera página web es de 1991 y son documentos HTML y el protocolo es HTTP, no es TCP/IP y se usa un navegador web. ¿Listo? Entonces, me interesa mucho que tú sepas la diferencia. Si te interesa el mundo de Internet, tenemos una especialidad de redes, donde vas a aprender cómo se construyen las redes, cómo se conectan, el protocolo TCP/IP, las capas, la configuración de los routers, etc. Todo ese es el mundo de Internet. Mientras que si tú quieres aprender el mundo de la web, también tenemos una larga serie de cursos en EDTeam que te voy a ir contando a lo largo de este curso. Ahora que ya sabemos qué es la web y cómo funciona, nos toca aprender cuáles son las tecnologías web, es decir, con qué tecnología se crea la web. Existen muchísimas tecnologías realmente para la web, muchas, pero existen 3 que fueron creadas exclusivamente para la web. Y cuando hablamos de tecnologías web nos referimos a estas 3, ¿ok? Que fueron creadas solamente para la web. Y además estas 3 tecnologías son estándares. ¿Qué significa ser estándar? Que hay un conjunto de reglas que hay que respetar. Por ejemplo, las empresas que hacen navegadores web, Chrome, Edge, Opera, Firefox, etc., tienen que respetar estos estándares. De esa manera, la gente que hace web puede tener la tranquilidad de que su web se va a ver en todos los navegadores. Ahora, siempre hay detallitos, siempre algún navegador intenta añadir cosas nuevas, la web siempre está avanzando, las tecnologías añaden nuevas funcionalidades, así que siempre hay un pequeño margen de incompatibilidad entre un navegador y otro. Ese es el famoso cross-browser en el que sufrimos los desarrolladores web, es decir, que las cosas funcionen bien en todos los navegadores. Pero esos son ya pequeñas cosas que se van añadiendo porque la tecnología avanza. Pero en lo general, digamos un 90%,
las tecnologías web deben ser estándares en todos los navegadores y de esa manera nos quedamos tranquilos de que podemos hacer una web y que se vea en cualquier sistema operativo, en cualquier dispositivo. ¿Cuáles son estas tecnologías? Estas 3 tecnologías son HTML, de la que ya hablamos hace un momento, CSS y JavaScript. Vamos a ver qué hace cada una de estas 3 tecnologías. HTML, es para la estructura del contenido. CSS es para el diseño. Y JavaScript es para la programación. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Porque así tú como tal no se entiende, ¿no? Estructura, imagina el esqueleto o el plano de una casa. Esa es la estructura, ¿no? Se dice, aquí está la sala, aquí está la cocina, aquí está el comedor, aquí está el patio, la estructura. Igual en un documento, HTML dice, aquí está el título, aquí están las imágenes, aquí está el contenido, aquí está el pie de página, aquí hay un video, acá hay una imagen, acá hay una tabla, acá hay una lista, aquí hay un enlace. Toda esa estructura la determina HTML. Por lo tanto, HTML es un lenguaje relativamente sencillo de aprender. Tiene sus truquitos, sus cositas por ahí, pero es bastante sencillo y como sabes puedes aprenderlo en EDTeam. Porque no tiene una complejidad muy alta porque lo que hace es marcar. Pero como es la estructura, obviamente es fundamental. Una mala estructura luego le va a traer problemas a los siguientes lenguajes. Luego está CSS, que es el diseño. ¿Qué significa? Que con CSS se hace que esta estructura que está toda fea, desnuda, se vuelva bonita, hermosa. Todos los diseños hermosos y animaciones y responsive design, es decir, que la misma página se vea bien en un teléfono y en una pantalla de computadora, todo eso se hace con CSS. Así que si a ti te gusta el diseño web, diseñar para la web, que las cosas se vean bonitas, seguramente CSS va a ser el lenguaje que te podría interesar más. Y luego está JavaScript, que dice que es programación. ¿Qué significa esto? Programar implica que la página web cobre vida, que tenga lógica, que tenga un comportamiento. Por ejemplo, si el usuario tiene que iniciar sesión, eso no se puede hacer con HTML ni CSS, tiene que sí o sí metérsele JavaScript. ¿Sí? Si al usuario se le van a mostrar u ocultar cosas según ciertas condiciones, eso tiene que hacerse con JavaScript. Si vas a detectar de qué país, de qué ciudad es el usuario, tiene que hacerse con JavaScript. Nada de esto se puede hacer con CSS ni HTML. Todo el comportamiento, lo que hace que la página realmente se comporte, interactúe con el usuario, que el usuario haga algo y la página responda con otra acción. Por ejemplo, si vas a hacer una compra online, pones 2 productos y el precio unitario se multiplica porque ahora pues vas a pagar por 2, ¿cierto? Luego le das clic a procesar el carrito y te aparece una página o una ventana para poner los datos de tu tarjeta de crédito. Todo ese comportamiento es JavaScript. No se puede hacer ni con HTML ni con CSS. Por eso es que nosotros podríamos diferenciar aquí 2 roles. Por un lado, este de aquí y este de aquí. Aquí sería el rol de diseñador web, o también le podemos llamar maquetador. Y por otro lado, el del programador. Y a este programador que hace JavaScript se le llama programador front-end. Entonces, si en algún momento te has preguntado qué es cada cosa, aquí está la respuesta. ¿Un programador front-end debe saber HTML y CSS? Sí, por supuesto que tiene que saberlo. ¿Tiene que ser especialista en HTML y CSS? No, no tiene que ser especialista. El especialista en HTML y CSS debe ser un diseñador web que haga estructura y diseño con muy buenas prácticas para que el programador frontend se dedique simplemente a la lógica. Ahora, ¿un diseñador web debe saber JavaScript? La respuesta sería que no obligatoriamente, pero un no con un pero muy grande. ¿Debería saber JavaScript? En realidad sí, aunque sea lo básico. Aunque sea lo básico porque en el desarrollo web actual casi que ninguna página se hace con HTML puro. Se hacen con frameworks o librerías como React, como Vue, como Angular. Entonces, cuando ellos creen HTML, van a usar JavaScript, aunque sea súper básico, pero lo van a usar. Así que, aunque tú te quieras dedicar a ser maquetador, deberías saber un poco JavaScript sí o sí. Es súper recomendable. Y estas son las 3 tecnologías web. HTML, como ya te conté, lo puedes aprender en EDTeam.
CSS, obviamente también lo puedes aprender en EdTeam, y JavaScript también lo puedes aprender en EdTeam. Tenemos un curso de HTML, otro de CSS y otro de JavaScript para que domines las 3 tecnologías web. Pero además quiero mostrarte que tenemos especialidades. Mira, tenemos una especialidad de desarrollo web con JavaScript. Es decir, si tú quieres meterte ya a la programación web, tenemos una especialidad que son 5 solamente de JavaScript. Mira, para que entres a JavaScript a fondo, desde JavaScript desde cero, JavaScript en el navegador, programación orientada a objetos, ya va desde 0.0 hasta muy avanzado en JavaScript, hasta crear tu primera aplicación completa solo con JavaScript. Luego tenemos también una especialidad de introducción al desarrollo web, donde justamente estudias estas 3 tecnologías web de las que te estoy hablando, HTML, CSS y JavaScript. También tenemos una especialidad en CSS. Si tú quieres ser un diseñador web, sí o sí, tienes que dominar CSS y esta especialidad es súper completa. CSS desde cero, Flexbox y Grid, CSS avanzado, variables CSS, Responsive Web Design, animaciones CSS, SAS desde cero y un curso llamado Mi Primera Página Web en el que creamos una página web desde cero con HTML y CSS. De hecho, ese taller, ese proyecto está por acá, mira. Mi primera página web. Si tú ya sabes HTML y CSS, ya puedes crear una página web sin nada de JavaScript. Sí, no va a ser muy funcional tal vez, pero va a ser tu primera página web. Y ya la puedes subir a internet, hacer algo con ella, o vender algún producto, o vender la página a algún cliente. Entonces, aquí tenemos un curso para que crees tu primera página web con HTML y CSS. Lo siguiente que debes aprender es con qué programa vas a empezar a escribir código HTML, CSS y JavaScript. Existen 2 tipos de programas para escribir código, los editores de código y los IDEs. ¿Qué cosa es un IDE? Editor se entiende, ¿no? Un programa para editar código, pero IDE viene de Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Es decir, entorno de desarrollo integrado. Eso es un IDE. Y de ahí ya nos dice mucho con su nombre, ¿no? Un editor es un programa sencillo, generalmente enfocado en un lenguaje o en un grupo de lenguajes específicos que no tiene demasiadas cosas, pero que nos ayuda a trabajar con el código. Por ejemplo, nos colorea el código para que nosotros rápidamente mirándolo sepamos qué parte es cada cosa, nos ayuda resaltando cuando hay errores en nuestra escritura de código, nos puede agregar algunos plugins para mejorar nuestro flujo de trabajo, etc. Mientras que un IDE, que es un Integrated Development Environment, es un programa mucho más completo que un simple editor de código. Como dice su nombre, Environment, aquí está la clave. Es todo un entorno de desarrollo integrado, es decir, tiene todas las herramientas para que un desarrollador trabaje en un proyecto desde el inicio hasta el final. Desde las primeras líneas de código, la estructura del proyecto, las pruebas, incluso la salida a producción, que más adelante vamos a ver para que sepas qué significa salida a producción o deployed. Entonces ese es un programa mucho más avanzado y además está orientado a tecnologías específicas. No es como el editor que puede funcionar en varios lenguajes y si algún lenguaje no soporta le puedes agregar un plugin para que soporte otro lenguaje. Los IDEs están muy enfocados a una tecnología específica. Por ejemplo, Android Studio es un IDE para desarrollar aplicaciones para Android, específico para Android. IntelliJ IDEA es específico para Java. Entonces, mi recomendación es que trabajes con editores. Si en algún momento sientes la necesidad de irte a un IDE, pues adelante, pero llegado el momento, no antes. Entonces, mi recomendación es que uses un editor y el editor que te recomiendo usar es Visual Studio Code de Microsoft. Es ahorita el más usado, es open source, gratuito. Y se actualiza constantemente. Por ahí está Sublime Text, está Atom, Brackets y alguno más. Pero honestamente, Visual Studio Code es el más usado en el mundo, los desarrolladores lo aman y por algo es. Y está muy orientado a las tecnologías web, HTML, CSS y JavaScript. Así que con ese programa empiezas a escribir código. ¿Quieres convertirte en desarrollador web profesional?
Este curso gratis te enseñará cómo funciona la web, qué roles existen y todos los caminos posibles que puedes tomar en esta profesión. Comienza a verlo gratis en ed.team/cursos/web. El link lo encontrarás en la descripción del video. Nos vemos en clase. Ahora hablemos de los navegadores web. Como ya vimos, el navegador se encarga de recibir la información que entrega el servidor, la procesa y te muestra una página web. Un navegador puede existir en diferentes sistemas operativos, incluso en teléfonos móviles, de tal manera que la web es universal, no está anclada a un solo sistema. Eso es espectacular. Y hay varios navegadores. El más usado es Google Chrome. El segundo más usado a la fecha es Microsoft Edge. Está ganando muchos adeptos, mucha gente fanática, porque usa la misma tecnología de Chrome, pero tiene mejor rendimiento y todas las extensiones de Chrome las puedes usar también en Chromium. Mozilla Firefox, un viejo conocido, pero que últimamente está perdiendo cuota de mercado porque se le está quitando Chromium o Edge Chromium, perdón. Safari, que es el navegador oficial en dispositivos de Apple. Las Mac, los iPhone, los iPad usan Safari de manera predeterminada, aunque tú puedes instalar otro navegador sin ningún problema. Está también Opera, uno de los veteranos de Internet de los años 90, apareció Opera, uno de los navegadores que más funciones interesantes trae. Y está Brave, que apareció el año 2016, que así, de manera lenta, pero segura, está ganando usuarios. Ya tiene 20 millones de usuarios en el mundo, porque la promesa de Brave es proteger tu privacidad. Y por eso es que mucha gente le gusta. Hay más navegadores, pero estos son los más interesantes. Ahora, ten en cuenta algo. Tú, para ser desarrollador web, para empezar tu camino en el desarrollo web, necesitas dos cosas. Necesitas un editor de código, que ya vimos hace un momento que te recomiendo utilizar Visual Studio Code, y necesitas un navegador. Nada más. ¿Necesito conexión a Internet? No. Es recomendable, por supuesto. ¿Pero es indispensable? No. Tú dirás, Álvaro, pero no tiene sentido porque tú dijiste que la conexión entre cliente y servidor es a través de Internet. Sí, pero cuando estamos desarrollando, es decir, no estamos navegando, sino estamos creando una página web nosotros, el cliente y el servidor pueden ser la misma computadora. Así que si no tienes Internet, igual podrías seguir trabajando porque tu servidor y tu cliente son la misma computadora, porque al final lo que cambiaba era el software, ¿te acuerdas? Un software de servidor y un software de navegador. Entonces, con un editor y un navegador ya puedes empezar a hacer web. Con el editor escribes el código y con el navegador ves los resultados interpretados por el navegador. ¿Listo? Ahora, aquí hay un detalle interesante que hay que tener en cuenta. Los navegadores van a guardar alguna información de los usuarios en algo llamado cookies. Las cookies, seguramente has escuchado, permiten que los navegadores sepan cuando un usuario vuelve a una página porque las cookies se instalan en el cliente. Entonces, el navegador en la máquina cliente instala o descarga una cookie. Entonces, cuando el usuario regresa, por ejemplo, a EDTeam, el navegador sabe que está en la misma página, que es el mismo usuario que vino hace un día, hace dos, hace tres, etcétera, ¿no? Es el mismo usuario. Y de esa manera se puede saber qué usuarios son recurrentes, se puede usar también para publicidad, por eso es que hay algunos usuarios que no les gusta este tema de las cookies. Pero además de eso, también está el tema de que una empresa con un navegador muy fuerte podría poner reglas a la web. Por ejemplo, Google Chrome en su momento llegó a tener más de 80% de usuarios de la web. Es demasiado. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene tanto poder que puede poner sus reglas y decir a partir de ahora la web se hace como yo digo? Que pasó en los años 90 y 2000, cuando Internet Explorer tenía también el 80% del mercado y ellos decían cómo se hacía la web y no respetaban los estándares. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, con una empresa que tenga demasiado poder, porque al tener demasiado poder, repito, podría poner sus reglas. Y no es correcto porque la web no es de nadie. Pero empresas como Google o como Facebook, por citar dos ejemplos claros, intentan poner sus reglas de cómo debe ser la web y eso está mal. Por eso tenemos varias opciones de navegadores y ya tú puedes elegir el que más te guste, tanto para navegar como usuario o también para desarrollar para la web.
Además de HTML, CSS y JavaScript, la otra tecnología que debes dominar sí o sí es Git. Git no es una tecnología creada solamente para web, sino que se usa en cualquier proyecto que involucre código. Pero ¿por qué es tan importante? Porque Git es un sistema de control de versiones, como dice acá. Es decir, que lleva un historial de todo lo que se ha hecho en el proyecto desde el día 1 hasta que el proyecto se entrega. Y generalmente los proyectos nunca mueren porque siempre se están actualizando, siempre se están mejorando. ¿Por qué es importante Git? Por ese control de versiones. Imagínate que algo falla en el proyecto y la versión anterior estaba bien, funcionaba. El cambio que hiciste hizo que falle. ¿Cómo regresas a la versión anterior? ¿Con control Z? No, no se puede con control Z. Tú dirás, ¿pero por qué? Sí se puede. Porque un proyecto no es un solo archivo, son muchos archivos, ¿no? HTML, CSS, JavaScript. Y no es un solo HTML, son varios documentos HTML, varios CSS, varios JavaScript. Hacerle control Z a cada uno y qué tal que te equivocas y le haces más control Z de lo debidos. O es más, cuando ya cierras el editor de código, la memoria RAM se borra y ya no existen los control Z, ¿cierto? Se borró todo el historial de trabajo. Entonces, para evitar eso, Git lleva un control de todos los cambios que se hagan en un proyecto. Así tú puedes retroceder en el tiempo y ver exactamente lo que pasó en un momento determinado. Es algo así, por ponerte un ejemplo, ya como el historial del navegador, ¿no? Tú entras al historial y ves justamente por qué páginas navegaste y la fecha en que lo hiciste. De la misma manera, entras al historial de Git y ves los cambios que se hicieron. Entonces, número 1, los cambios se registran con Git. No se registran en carpetitas que diga versión 1, otra carpetita versión 2, otra carpetita versión 3. No, eso nunca se hace. Y otro detalle es que Git sirve para trabajar en equipo, porque Git es descentralizado. Como dice acá, Git trabaja con ramas. ¿Qué significa? Que las ramas son como copias del mismo proyecto, de tal manera que un desarrollador puede tener una copia, otro tener otra copia, otro tener otra copia, y así entre todos van trabajando sin pisarse el código unos a otros, ¿no? Cada uno trabaja en su copia y luego estas copias se fusionan, se juntan en la rama principal. Cada una de estas copias se llama ramas, ¿ok? Y hay una rama principal. Entonces, cuando cada desarrollador ha trabajado en su rama, las ramas se juntan. Ahora bien, al momento de juntarse las ramas, podría haber un conflicto, ¿sí? Podría ser que dos editores hayan trabajado en el mismo archivo y hayan editado el mismo archivo, las mismas líneas, por ejemplo. En esos casos, Git también te avisa. Git te dice, hay un conflicto acá y te lo marca. Te resalta incluso quién hizo cada cambio para que se pueda decidir con cuál se van a quedar. Todo eso sin Git sería un dolor de cabeza. Imagínate, dos editores trabajando en copias del proyecto, cada editor cambia cosas diferentes, lo juntan y todo se desarma, deja de funcionar el proyecto y nadie sabe quién tiene la culpa y dónde está el problema y dónde corregirlo. Por eso es que Git es tan importante. Además, existen servicios en la nube como GitHub y GitLab. ¿A qué me refiero en la nube? En Internet, que permiten que tú guardes tus proyectos como una copia de respaldo en estos servicios. ¿Por qué? Porque Git es una tecnología que permite tener descentralizado el proyecto. Como te dije, cada desarrollador tiene una copia. Cada uno tiene una copia. ¿Listo? Pero también es interesante tener, pues, un lugar centralizado en Internet donde esté el proyecto. Los más conocidos son GitHub y GitLab. No es lo mismo Git que GitHub ni que GitLab, ¿ok? Git es la tecnología para hacerle seguimiento a los proyectos, para ver el control de versiones, para poder retroceder en el tiempo, para sacar ramas y que cada desarrollador trabaje en su rama, luego unir esas ramas en el proyecto principal, mientras que GitLab y GitHub son servicios en Internet que permiten que tu proyecto que usa Git lo pongas allí, en Internet. Y te dan obviamente algunas ventajas adicionales que simplemente trabajarlo en local. Pero no es lo mismo. En EDEteam, por ejemplo, trabajamos con GitLab, pero existe mucha gente también que trabaja con GitHub y le encanta mucho. Nosotros, por supuesto, tenemos curso de Git en EDEteam obligatorio si tú quieres trabajar con tecnologías web. Aquí está en ed.team/cursos/Git. Ahí puedes ver el temario y recuerda que la primera clase es gratis. Y si tú eres estudiante premium, puedes ir a ver corriendo el curso completo. Y también acá hay un curso un poquito más avanzado de Git que es trabajo en equipo. Es decir, una vez que ya sabes Git,
cómo se hace para trabajar en equipo y que no se vuelva un caos, ¿no? Cómo hacen 5 desarrolladores, 10 desarrolladores, 50 desarrolladores para trabajar en el mismo equipo con el mismo código y que no se mareen. Eso también lo encuentras aquí, primera clase gratis, y si eres premium, puedes ver todas las clases de EDTeam con tu suscripción premium. Además, permíteme que voy a poner por acá este gráfico muy bonito de las tecnologías que debe tener un desarrollador front-end, es decir, un desarrollador que trabaja con tecnologías web. HTML, como ya vimos, que es el lenguaje para la estructura, JavaScript, que es para la programación, CSS para el diseño, para hacer hermoso el sitio web o la página web, porque si no se va a ver feo sin CSS, y Git para hacer el seguimiento de los cambios del proyecto y trabajar en equipo. Sin Git no vas a conseguir trabajo. Ojito con eso. Ahora hablemos de las bases de datos. Para entender las bases de datos, primero pensemos en un documento HTML, ¿sí? Este documento HTML tiene información, ¿correcto? Vamos a suponer que es la página de EDTeam donde están todos los cursos. La pregunta sería, ¿de dónde sale la información de los cursos? Hay dos caminos posibles. Que la información esté escrita en el código HTML, es decir, que nosotros creemos un documento y en el código pongamos curso HTML desde cero, curso CSS desde cero, curso de desarrollo web, etc. O que la información venga de una base de datos, con lo cual la información ya no está en el código. La información se trae de otro lugar. ¿Cuál es la forma mejor de trabajar? Definitivamente, la mejor forma es esta de acá. A las páginas que están creadas solo con código y que la información está en el código, le llamamos páginas estáticas. Y a la información o a las páginas cuya información viene de una base de datos, le llamamos páginas dinámicas. ¿Por qué? Justamente por la información. Como la información está escrita en el mismo código, es estática. Mientras que como la información viene de base de datos, puede cambiar según las circunstancias. Por ejemplo, dos personas entran a una red social. Las dos personas ven diferentes cosas, ven diferentes publicaciones, ven diferentes amigos, ven diferentes mensajes de chat, a pesar de que es la misma aplicación de red social en la web, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información viene de base de datos. A través de un lenguaje de programación se detecta quién es el usuario y se busca en la base de datos toda la información que tenga que ver con el usuario. Y entonces se le muestra esa información. Y dependiendo del usuario se va a mostrar diferente información. Si tú entras a EDTeam, verás los cursos que has comprado, si eres premium o no, pero va a depender de cada usuario. Si tú eres premium, te saldrá premium con todos tus accesos a cursos. Y si no eres premium, te saldrá pues que solamente puedes ver los cursos gratuitos. Pero es la misma página. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con de dónde traigo la información. Dicho eso, ¿qué es una base de datos? Porque todavía no lo explico, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto organizado de información. Pero tiene un detalle adicional. Esta información almacenada y consultada sistemáticamente. Si no se cumple esta última parte, sistemáticamente. Si no se cumple esta última parte, pues no estaríamos hablando de base de datos, estaríamos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo es esto de sistemáticamente? Esto de aquí. Significa que debe haber un sistema, un conjunto de reglas para que tú almacenes y consultes la información. Es decir, si yo empiezo a escribir mis apuntes en papelitos sueltos que quedan por aquí, por allá, otro día en un cuaderno, otro día en una pizarra, no estoy siguiendo ningún sistema. Eso no es una base de datos. En cambio, si yo tengo unas reglas de cómo se va a guardar la información, en qué estructura, por ejemplo, si voy a poner la lista de todos mis amigos, debo poner su nombre, luego su apellido, luego su edad, luego su número de teléfono, así organizado, ya podríamos hablar de base de datos. Pero la información no debe ser solo almacenada sistemáticamente, sino consultada. De nada sirve tener mucha información organizada si luego consultarla, es decir, extraer información de ahí es muy complicado.
No, pues tiene que haber reglas también para buscar información. Por ejemplo, en mi lista de amigos, quiero encontrar a los que cumplen años este mes. Debo tener una forma clara de hacer esa consulta y buscar a esos amigos que cumplan años este mes. Entonces, eso es una base de datos, en resumen, un conjunto organizado de información que se almacena y se consulta de forma sistemática. Existe un profesional encargado de las bases de datos que se llama DBA o administrador de base de datos, Database Administrator. Esta persona tiene como función organizar las bases de datos, diseñar las bases de datos. Por ejemplo, vamos a crear una aplicación para vender comida, por ejemplo. Entonces, el DBA tiene que saber exactamente qué va a tener esa aplicación. Va a tener clientes, va a tener un catálogo de comida, va a tener un mapa, va a tener un registro de pedidos, etc. O sea, tiene que saber toda la información que esa aplicación va a tener y según eso ya estructura cómo va a ser su base de datos y qué motor de base de datos va a usar. Porque base de datos es la información. Pero aquí también hay otro concepto llamado motor de base de datos. El motor de base de datos es un software, ¿sí? No es lo mismo base de datos que motor. El motor es el software, la base de datos es la información. Y el motor de base de datos es el software que nos permite consultar y almacenar sistemáticamente esa información. Vamos a poner aquí que esto es un software. Y existen motores de base de datos de varios tipos, pero hay dos tipos principales. Los relacionales y los no relacionales. Vamos a ponerlo por aquí para que tú lo veas. Ahí está, perfecto. Relacionales. ¿Qué cosas son los motores de base de datos relacionales? Son aquellos que organizan la información a través de tablas. Imagínate una tabla de Excel, seguramente has visto, ¿no? Entonces, estos motores organizan de esa manera la información y las tablas se van vinculando entre ellas. Por ejemplo, si vamos a organizar la información de un colegio, tendríamos una tabla para todos los estudiantes, una tabla para todos los profesores, una tabla para todos los cursos, por ejemplo, y luego los vamos vinculando, ¿no? ¿Qué profesores dictan tales cursos? ¿Qué estudiantes llevan tales cursos? Las calificaciones, etc. Entonces, en una base de datos relacional no se puede repetir información. Ese es un criterio básico de la base de datos relacionales. ¿Por qué? Porque si hay una tabla de estudiantes, ahí están todos los estudiantes. No puede haber un estudiante en la tabla de estudiantes y que también esté en la tabla de profesores. No puede ser. No puede haber un curso en la tabla de cursos y también en la tabla de estudiantes. Eso se llama normalizar, que la información esté en el lugar que corresponde. Los motores de base de datos relacionales más usados son los que ves por acá. Oracle, SQL Server, MySQL, que es open source, SQLite, Postgres, MariaDB. Pero también existen las bases de datos no relacionales. ¿Cuál es la diferencia? En las bases de datos relacionales todo lo trabajamos a través de tablas, ¿te acuerdas? Y los datos no se pueden repetir. Mientras que en las no relacionales o no SQL, también se les llama así, los datos sí se pueden repetir. Por ejemplo, en una no SQL tendría el estudiante y en el estudiante tendría todos los cursos que él lleva y los profesores. El estudiante B tendría todos sus cursos, pero el mismo curso que lleva el estudiante A podría ser un curso que también lleva el B. ¿Te das cuenta? Y tiene todos sus cursos y los profesores. Se podrían repetir sin ningún problema. Un curso podría tener la lista de todos sus estudiantes. Y otro curso también la lista de los estudiantes. Y los estudiantes se pueden repetir, varios de ellos, por supuesto. Y dirás, pero ¿por qué quiero que los datos se repitan? Principalmente por eficiencia, por rapidez de la información. Por ejemplo, en las redes sociales es muy útil el uso de bases de datos no relacionales porque tener en una tabla todas las publicaciones, en otra tabla todos los usuarios, en otra tabla todos los amigos y luego hacer ese cruce de información, los famosos joins, cuesta mucho poder de cómputo y la aplicación se volvería lenta porque exigiría muchísimo a la computadora, al servidor.
En cambio, si ya tengo en un usuario todas sus publicaciones, ¿no? Y sus amigos, ahí mismo simplemente lo muestro, ya no tengo que estar buscando en muchísimos lugares. Entonces, en redes sociales principalmente se usan bases de datos no relacionales y, por ejemplo, en la industria empresarial o la industria financiera, las relacionales son sí o sí, porque imagínate estar duplicando, triplicando información contable, información financiera. Es muy riesgoso. Entonces, ahí sí debemos tener todo bien separado y bien organizado. Pero, en resumen, lo ideal es que cuando trabajas en una aplicación web, la información no sea estática en el código, sino que venga de una base de datos. ¿Cómo la sacas de una base de datos? Te lo voy a explicar más adelante en este curso. Hablemos ahora del concepto de Single Page Application y para eso recordemos lo que hemos visto anteriormente en el curso, que la web funciona con una arquitectura cliente-servidor. Le hace una petición al servidor y el servidor responde con la página web. Hasta ahí todo normal. Pero ¿qué pasa cuando yo navego? Es decir, estoy en ed.team y voy a ed.team diagonal premium y luego voy a ed.team diagonal cursos, ed.team diagonal comunidad. Es decir, cuando yo estoy navegando dentro del mismo sitio, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hacen esos cambios? Lo que se hace normalmente es este mismo proceso. Petición, respuesta y se recarga completamente toda la página web. Por ejemplo, el usuario hace clic en Premium. Entonces, le pide al servidor la página de Premium y el servidor responde con toda la página de Premium y se hace un cambio completo de toda la página web. En otras palabras, por cada petición hay un HTML diferente. Un HTML la primera vez, la versión 1, un HTML la segunda vez, un HTML la tercera vez, etcétera, ¿no? Con toda la información. Por cada petición, el servidor responde con un HTML diferente con todos los recursos que tenga, ¿no? Ese HTML puede tener imágenes, puede tener JavaScript, CSS, etcétera, videos, lo que sea. Pero en cada petición se responde con un nuevo HTML. ¿Qué cosa entonces es una Single Page Application? Es un cambio completo de paradigma utilizando JavaScript que permite que exista un solo HTML, es decir, que ya no tengamos tantos HTMLs, ya no tengamos uno solito, uno nada más. Y ese uno va cambiando en cada momento en que el usuario va navegando por la web. Es decir, tengo un HTML, mira, tengo un HTML, pero vacío. Solamente está el encabezado y el cierre, pero dentro está vacío. ¿Listo? Está vacío, no hay nada. Entonces, en cada petición, la respuesta llena este espacio vacío. No manda otro HTML, simplemente manda datos y esos datos a través de JavaScript son los que se encargan de construir sobre la marcha, en el momento, construyen un HTML nuevo. Automáticamente, en el mismo momento. Tú pides, por ejemplo, la página de cursos y la petición al servidor es, oye, necesito la info de los cursos. El servidor manda toda la data, toda la lista de cursos y JavaScript lee la lista de los cursos y automáticamente en ese momento empieza a construir el HTML. El servidor no entrega HTML. JavaScript lo construye con los datos que entrega el servidor. De esa manera es mucho más rápida la navegación, muchísimo más rápida, porque todo se construye en el momento y no se recarga toda la página. Se recargan solamente las partes que se necesitan recargar. Pero tiene un pequeño problemita. La primera carga es más lenta. Las siguientes son mucho más rápidas, pero la primera carga es lenta. Por eso tú habrás visto, como se ve acá, el famoso loader que aparece cuando entras a una SPA, ¿no? Está cargando porque está empezando a construir todo. Una vez que construye todo, ya las siguientes peticiones son solamente hacer cambios específicos en parte de la página, pero la primera carga es más lenta. Para construir SPA se usa JavaScript y es la manera actual
de construir aplicaciones web. De verdad es la manera correcta en el día de hoy de crear aplicaciones web. Ya no es crear muchísimas páginas web para petición, respuesta. No, un solo HTML y luego todo lo demás se construye directamente con JavaScript. Nosotros tenemos en EDTeam un curso para que tú crees tu propia SPA, para que aprendas a crear tu propia Single Page Application, y además te cuento, ahí está, con puro JavaScript, y te cuento que los frameworks actuales y librerías para desarrollo web como React, Angular, Vue, Svelte y otros justamente usan este principio de la Single Page Application. Otro concepto muy importante en el desarrollo web que debes tener en cuenta es el de Server-Side Rendering y el de Client-Side Rendering. Para entenderlo, partamos del principio nuevamente. Por eso es tan importante tener las bases claras. Cliente-servidor, ¿te acuerdas? Cliente-servidor. El cliente hace una petición, el servidor responde. Eso lo he repetido tantas veces que ya te lo sabes de memoria, ¿cierto? Pero aquí viene un detalle. El servidor puede enviar HTML completito, como ya vimos, o puede enviar simplemente datos. ¿Te acuerdas? Eso vimos en la clase anterior en el concepto de SPA o Single Page Application. Muy bien. Si entrega el HTML completo, estamos hablando de Server-Side Rendering, de este de acá. ¿Por qué? ¿Qué cosa es rendering para empezar? Rendering es procesar toda la información y crear el HTML con toda la información que va a tener. Eso es rendering. ¿Listo? Entonces, server-side significa pues del lado del servidor. Entonces, si el servidor entrega el HTML, estamos hablando de server-side rendering. Pero si el servidor solamente entrega datos, ahora el cliente, como vimos hace un rato con la SPA, utilizando JavaScript, es quien usa estos datos para construir el HTML. ¿Te acuerdas? En ese caso hablamos de Client-Side Rendering. Son cosas diferentes y repito, porque te puedes marear acá. Si el servidor entrega HTML, es el servidor el que hace el rendering, y si el servidor solamente entrega datos, estamos hablando de Client-Side Rendering, porque el cliente es el que con JavaScript construye el HTML en tiempo real. ¿Por qué es tan importante tener en clara esta diferencia? Porque por muchos años, muchos años, la única forma de trabajar en web fue el server-side rendering. ¿Sí? Fue la única forma. El client-side rendering es de hace pocos años porque JavaScript se convirtió en un lenguaje tan poderoso y los navegadores adquirieron tal sofisticación en su tecnología que permitían ya hacer esto. Antes hacerlo se podía hacer en teoría, pero hubiera sido muy lento, tanto así que no valía la pena. Pero ahora se puede hacer y las páginas van mucho más rápido, mucho más veloces. Entonces acá tenemos una infografía que te lo explica rápidamente. El servidor envía una página web completa, ¿ves? Envía todo, mientras que en el client-side rendering solamente envía código JavaScript, datos, para que el navegador se encargue de construir todo. La carga inicial en el server-side rendering es más rápido. En el client-side la carga inicial es más lenta, pero solo la inicial. Las siguientes son mucho más rápido porque ya el cliente construyó la estructura. Luego solamente va cambiando cosas, como vimos en la clase de SPA. En el server-side rendering, el servidor utiliza templates para construir las páginas. Los templates son lenguajes que se parecen a HTML, pero realmente no son HTML y permiten traer datos de base de datos. ¿Te acuerdas que hablamos hace un rato de las bases de datos? ¿Sí? Entonces, los templates permiten inyectar información de base de datos al HTML y de esa manera es que el servidor ya envía todo el HTML completito. Mientras que en el client-side rendering, los datos vienen crudos, no vienen en HTML y hay que construirlos. Ahora, un detalle interesante en estos dos casos es el SEO. ¿Qué cosa es el SEO? El posicionamiento en Google. Eso es lo que preocupa a mucha gente cuando se toca este tema. ¿Por qué? Porque en el
CSR o Client Side Rendering no hay HTML. O sea, sí hay, pero está vacío. Porque se va a construir con JavaScript, ¿cierto? Mientras que en el SSR sí hay HTML. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay HTML, Google no encuentra tu página. Y eso es terrible para el SEO. Una página que no existe en Google prácticamente no existe. Mientras que con SSR sí hay. Si hay HTML, por lo tanto Google te encuentra. El problema es, ¿cómo hacemos? Porque las CSR son más veloces, ¿sí? Aprovechan toda la tecnología actual. Entonces, para eso hay un híbrido. Podemos hacer que una SPA sea Server Side Rendering. Es una locura. Suena muy loco, sí, pero te lo voy a explicar en pocas palabras, ¿sí? Tenemos el servidor. Tenemos un servidor 2 y tenemos el cliente. ¿Listo? El servidor es el de siempre. Este servidor es el que entrega la info al segundo servidor. Este servidor la procesa y entrega HTML al cliente. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos combinar lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del client-side rendering y del server-side rendering. Es decir, podemos utilizar tecnologías como React, como Angular, como Vue, etcétera, que son ahorita las tecnologías top para el desarrollo web, pero haciendo SSR. Es decir, React, Angular o Vue están acá. React, Angular, Vue están acá. ¿Ves? En lugar de estar aquí. Aquí se procesan y ya se entregan directamente al cliente. Yo sé que en este punto puedes estarte mareando. Si es necesario que veas una segunda vez los videos, míralos. Pero lo importante es que entiendas cómo funciona el desarrollo web ahora. ¿Te acuerdas la primera clase? Te dije que es un laberinto. Pero te lo estoy explicando de la manera más sencilla, ¿sí? Continúa viendo el curso en ed.team/cursos/web y genera tu certificado de culminación completamente gratis. Nos vemos en clase. Para terminar este módulo, hablemos del concepto de deploy o también conocido como despliegue o salida a producción. ¿Qué significa? Es el momento en que el software, el proyecto, sale al público final, es decir, sale de la computadora de los desarrolladores y se entrega al público para que el público lo use. Es decir, lo ponemos en una dirección de internet, la gente puede entrar, la gente puede encontrar los errores que había y bueno, hay que corregirlos si encuentran errores, ¿no? Es un momento muy importante en el desarrollo de todo proyecto y para entenderlo hay que entender las etapas o las áreas o los escenarios de desarrollo. En primer lugar, hablemos del área de desarrollo, ¿sí? Vamos a poner por aquí 1, desarrollo. Vamos a simplificar mucho, vamos a poner 3 áreas, ¿sí? Desarrollo, 2, pruebas y 3, producción. El desarrollo se refiere a la computadora de cada programador o de cada desarrollador. ¿Sí? Yo estoy trabajando en mi computadora y estoy haciendo las pruebas en mi computadora. Ese es el área de desarrollo. Luego, todos los trabajos de los desarrolladores se unen. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Git? ¿Sí? Se unen el trabajo de todos los desarrolladores. Supongamos que tenemos aquí al desarrollador 1, desarrollador 1, desarrollador 2, desarrollador 3, desarrollador 4 y cada uno de ellos tiene su trabajo, ¿cierto? Todas esas ramas se unen y se mandan al servidor de pruebas. Porque hasta ahora, cada uno de estos desarrolladores, él, ella, cada uno de ellos está trabajando en su computadora, en local. Con Git lo unen y ahora lo mandamos a un servidor que es para pruebas, para ver si funciona.
En este punto es donde aparece el famoso chiste "en mi máquina funciona" de los programadores, porque funciona en tu desarrollo local, pero cuando lo subes al servidor, ya no funciona. Ya no funciona. Y ahí hay que buscar por qué no funciona. Generalmente no funciona porque en tu máquina local tú tienes algunas librerías, algún software, algún entorno que necesite el programa para funcionar, pero eso no está en el servidor. Por eso es tan importante asegurarse de que tengamos lo mismo en ambos lados. Es muy importante. Y es muy importante tener un servidor de pruebas antes. ¿Sabes por qué? Porque el servidor de producción es el que usa el público. Los usuarios finales usan el servidor de producción. Así que si algo falla en producción, nos vamos al diablo porque se cae la web, perdemos dinero, los clientes se quejan. Es mejor que todo falle en pruebas antes que fallar en producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en EDTeam todos los desarrolladores trabajan en su código, lo suben al servidor de pruebas, ahí todo el equipo está colaborando, viendo si algo falla, si todo funciona, y si todo funciona, se manda a producción. Y esa salida a producción es el famoso deploy. Y ahí hay que estar muy atento porque igual puede ser que algo falle. Puede ser. Hemos hecho todas las pruebas para que no, pero si puede pasar, hay una probabilidad y puede pasar, así que hay que estar muy atento. Por eso es que el deploy no debe hacerse en viernes. Es una lección que todo desarrollador aprende con dolor y con sufrimiento. Deploy en viernes, no. ¿Por qué? Porque si algo falla, te quedas sin fin de semana. Lunes, martes, miércoles, exagerando, buenos días para hacer deploy. Viernes, no. Ahora, ¿cómo se hace el deploy? Ya, ese es un tema mucho más avanzado. Hay varias formas de hacer deploy. Nosotros tenemos un curso que se llama Mi Primera Página Web. Nosotros tenemos el proyecto Mi Primera Página Web, donde al final el profesor te va a enseñar, bueno, al final no, realmente en la clase 3, aquí está, mira, elementos incorporados y despliegue. Aquí te enseña la forma más fácil de deployar o desplegar o sacar a producción un proyecto. ¿Qué necesitas para sacar a producción un proyecto? Bueno, ver este curso, obviamente. Recuerda que este curso es Mi Primera Página Web, así que no es tan complejo. Realmente no es tan complejo, es muy fácil este curso para que veas la forma más sencilla de hacer deploy. Entonces, ¿qué necesitas para hacer deploy? Necesitas un dominio y un servidor. ¿Qué necesito? Un dominio. ¿Qué cosa es un dominio? Una dirección en internet, por ejemplo, mipáginaweb.com. Y existen empresas que venden dominios como Namecheap, como GoDaddy, Name.com, etc. ¿No? Y 2, necesitas un servidor. ¿Qué cosa es un servidor? Una computadora en internet donde tú puedas subir todos los archivos de tu máquina local a producción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que tú necesitas. Ahora, para un deploy correcto, necesitas esto también en pruebas. En pruebas no necesitas un dominio real. En pruebas puede ser cualquier dominio de pruebas, un subdominio incluso, pero sí necesitas un servidor. Ahora, la forma más sencilla, como te dije, la vas a ver en el curso Mi Primera Página Web, la forma más sencilla de hacer deploy. Pero también hay formas mucho más complejas. Cuando el proyecto es mucho más grande, hay más programadores, la parte de pruebas se puede hacer completamente automatizada. Es decir, aquí en este punto, voy a ponerlo en otro color, aquí, en este punto de acá, este punto verde de aquí, eso se hace automático, un test automático. En el momento en que los desarrolladores unen su código, todo pasa por un test automático, sin intervención humana, y si todo pasa, va al servidor de pruebas. Y si no pasa, se le regresa al programador diciéndole, oye, tu código falló, corrígelo. Esos son flujos mucho más avanzados y esos flujos entran en una categoría llamada CI/CD. Continuous Integration, Continuous Deployment y un tema llamado DevOps, que es un tema ya bastante complejo que escapa del desarrollo web
porque en realidad se aplica a cualquier tipo de desarrollo, aunque en web se usa muchísimo también. Entonces, como en este punto tú todavía no estás avanzado, te sugiero visitar el curso Mi Primera Página Web para que veas cómo se hace tu primer deploy. Y eso fue el primer módulo de este curso. Espero que te esté gustando. En el siguiente módulo vamos a hablar de qué cosa es backend y frontend y nos vamos a meter en temas mucho más interesantes. Recuerda que es mucha información, así que si te toca ver de nuevo los videos, vuélvelos a ver para que tú sepas qué camino tomar en tu ruta como desarrollador web. Termina de ver el curso en ed.team/cursos/web y conoce la ruta completa para convertirte en un desarrollador web profesional. Puedes ver todas las clases gratis y generar tu certificado al terminar. Nos vemos en clase.